Hola chavos, en esta ocasión vamos a presentar cómo calcular intervalos de confianza para el cociente de varianzas o equivalentemente para el cociente de desviaciones estándar entre dos muestras. ¿Cuál sería uno de los usos de este intervalo de confianza? Bueno, pues para el cálculo de intervalos de confianza para las diferencias medias cuando las varianzas poblacionales son desconocidas. En este caso hay dos situaciones: asumir que las varianzas poblacionales son iguales o que las varianzas poblacionales son distintas. Si nosotros calculamos primero un intervalo de confianza para el cociente de varianzas, ya podríamos concluir si esas varianzas van a ser iguales o distintas, como vamos a ver en el comentario final de esta sesión. Vamos a ver entonces el teorema que nos da el intervalo de confianza para el cociente de varianzas, que dice lo siguiente: si S1 cuadrado y S2 cuadrado son las varianzas de muestras independientes de tamaño N1 y N2, respectivamente, tomadas de poblaciones normales, entonces un intervalo de confianza de 100 por 1 menos alfa por ciento para el cociente sigma 1 al cuadrado entre sigma 2 al cuadrado, es decir, el cociente de varianzas, es S1 cuadrado sobre S2 cuadrado por 1 entre F de alfa sobre 2 por B1 de B1 B2 menor a el cociente de varianzas poblacionales, que estaría acotado en el extremo derecho por S1 al cuadrado entre S2 cuadrado por F de alfa sobre 2 de B2 B1. ¿Qué son esas Fs que aparecen allá? F de alfa 2 B1 B2 es un valor F de la distribución F de Fisher con B1 igual a N1 menos 1 y B2 igual a N2 menos 1 grados de libertad que dejan un área de alfa sobre 2 a la derecha. Y F alfa sobre 2 de B2 B1, de manera similar, un valor de la distribución F de Fisher que tiene B2 grados de libertad y B1 grados de libertad. ¿Qué son estas Fs que aparecen? Que, repito, están involucradas o relacionadas con la distribución F de Fisher. F de alfa 2 con B1 B2 es el valor sobre el rango de esta distribución que te deja un área de alfa sobre 2 a la derecha o en la cola derecha. Y nota que no son la misma. Uno es B1 B2 y la otra es B2 B1. Entonces, B1 B2 es esta y de manera equivalente F de alfa 2 de B2 B1, cambiando el orden de los grados de libertad. Y ahí tenemos este intervalo de confianza para el cociente de las varianzas. Y como comentario final, tomando la raíz cuadrada de cada extremo, obtendrías un intervalo de confianza para el cociente de las desviaciones estándar. Vamos entonces con un ejemplo de uso de esta fórmula, pero antes comentar cómo se trabaja con la tabla de la distribución F de Fisher. Para emplear la fórmula, pues necesitamos conocer la tabla de la distribución acumulada de una variable aleatoria F de Fisher, que bueno, como se vio en la gráfica anterior, no es una distribución simétrica. Y otra característica importante es que su rango es de 0 a infinito, como se puede ver en la gráfica. Y los valores que están en la tabla te ayudan a encontrar esta F, de tal modo que en la cola derecha te quede una probabilidad igual a alfa. ¿Cómo están construidas o estructuradas estas tablas? Por lo general presentan probabilidades acumuladas o en la cola derecha. Tienes que ver qué tipo de tabla te están dando, si es de probabilidad acumulada o de cola derecha. En la primera fila y primera columna te indicarían los grados de libertad B1 y B2 para que veas o empieces a ver qué fila y columna vas a utilizar según los grados de libertad B1 y B2. Y dentro de la tabla, los valores de F que originan la probabilidad indicada. Y algunas tablas, según te lo pueden presentar de distintas maneras, te indicarían cuál es el valor de la probabilidad acumulada. Es decir, tendrías varias tablas según cada probabilidad acumulada. Pero en la primera fila y la primera columna B1 y B2, y dentro de esa tabla, el valor crítico de la F. Un ejemplo de la tabla de distribución F de Fisher podría ser el siguiente. Aquí fíjate que en la primera fila están los grados de libertad para B1 y en la primera columna los grados de libertad para B2. Dentro de la tabla, esos serían los valores críticos que te separan el área de alfa en la cola derecha. Y aquí, esta tabla muy particularmente te presenta dos valores acumulados, dos probabilidades acumuladas, la de 0.95 y la de 0.99. Podría haber tablas de este estilo que te lo presentan en dos renglones, inclusive podría incluirse el valor de 0.9 y ya tendrías un tercer renglón
o alguna otra probabilidad, o inclusive hay tablas que te presentan toda la hoja para una sola probabilidad y en otra hoja todos los datos para una única probabilidad, no te lo mezclan por renglón. Pero bueno, ese es el estilo de cómo se pueden presentar las tablas. Entonces, ¿cómo se utilizarían estas tablas? Vamos con un ejemplo. Dice, sea X una variable aleatoria f de Fisher con grados de libertad B1 igual a 5 y B2 igual a 6, determinar el valor X que haga que la probabilidad en la cola sea de 0.01. Entonces, en este caso, ¿qué valores tenemos que considerar? Primero, los grados de libertad B1, que son 5, y B2, que son 6. Entonces, los grados de libertad B1 quedan en esta columna y los grados de libertad B2 en la fila del 6. Pero tienes que tener en cuenta cuál es la probabilidad que te solicitan. Si en la cola tiene que estar una probabilidad de 0.01, es el renglón de 0.99. Entonces, el valor que cumple las condiciones en este caso es 8.75, que se denotaría como f de 0.01, 5,6, indicando la probabilidad en la cola derecha, los grados de libertad B1 y los grados de libertad B2, que comúnmente se conocen como grados de libertad del numerador y grados de libertad del denominador. B1 está relacionado con el numerador y B2 con el denominador al momento de calcular el cociente sigma 1 entre sigma 2 o S1 entre S2. Nota también que si tú inviertes el orden de estos valores, por lo general el resultado es distinto. Si calculamos ahora el valor crítico de una distribución F que deja el área de 0.01 en la cola derecha, pero cambiamos los grados de libertad, pues el resultado es otro. Por ejemplo, si ahora tienes 6 grados de libertad en el numerador o en B1, pues sería hacer referencia a esta columna. Y 5 grados de libertad en B2 o en el denominador sería hacer referencia a este renglón y el valor es 10.7, uno completamente distinto. Entonces tienes que tener cuidado con qué fila y columna o valores de B1 y B2 estás leyendo, porque no te da el mismo resultado. Vamos con otro ejemplo del uso de la tabla F de Fisher. Dice, sea X una variable aleatoria F de Fisher con grados de libertad B1 igual a 24 y B2 igual a 14. Determina el valor de X que haga que la probabilidad en la cola derecha, bueno, en la cola, sea 0.05. Entonces, en este caso, primero vamos a ubicar el valor de B2, que lo tenemos acá como 14 grados de libertad. Y si necesitamos una probabilidad en la cola de 0.05, eso significa que el acumulado es 0.95. Entonces estamos trabajando con este renglón. Pero nota que para B1, que son 24, nos hace falta ese valor. Solo tenemos el 20 y el 30. Entonces, para poder encontrar ese valor, lo que hacemos es una interpolación de valores. La idea para la interpolación es muy sencilla. Agarramos o formamos las parejas de valores 20 con 2.39, 30 con 2.31 y como tenemos dos puntos, podemos trazar o encontrar la ecuación de la recta y en la ecuación de la recta evaluamos en B1 igual a 24 y ya tendríamos el valor correspondiente a la X que nos pide. Entonces vamos a verlo. Aquí tenemos un diagrama de lo que se acaba de comentar y formamos las parejas. En el eje horizontal podemos poner los grados de libertad y en el eje vertical el valor crítico de las Fs, que eso es lo que está dentro de las tablas. Entonces se forman las parejas 20, 2.39 y la pareja 30, 2.31. Como está un poquito inclinada, pues uno esperaría que la pendiente sea negativa. Encontramos la ecuación de la recta de los dos puntos, que bueno, pues son técnicas muy sencillitas, y la ecuación de la recta es menos 0.008 por B1 más 2.55. B1 es como tu X y F es como tu Y, ecuación de la recta. Entonces, para encontrar el valor crítico que te falta con B1 igual a 24 grados de libertad, lo único que necesitas es sustituir B1 igual a 24 en esta ecuación y obtener el valor de la F, que sería, o la X, que sería menos 0.008 por 24 más 2.55, y esto te da 2.36 como el valor crítico o el valor X que se te está pidiendo, aquel que deja un área de 0.05 a la derecha con B1 igual a 24 grados de libertad y B2 igual a 14 grados de libertad.
Esta idea, no la olvides, va a ser útil en el ejemplo, porque en el ejemplo, así como pasa en esta situación, necesitamos grados de libertad que estrictamente no aparecen en la tabla. Entonces vamos a tener que hacer una interpolación para encontrar nuestros valores críticos. Vamos ahora con el ejemplo de cálculo de intervalos de confianza para el cociente de varianzas. Dice, el Departamento de Zoología de Virginia Tech llevó a cabo un estudio para estimar la diferencia en la cantidad de ortofósforo químico medido en dos estaciones diferentes del río James. El ortofósforo se mide en miligramos por litro. Las 15 muestras de la estación 1 tuvieron una desviación estándar de 3.07 miligramos por litro, en tanto que las 12 muestras de la estación 2 tuvieron una desviación estándar de 0.8 miligramos por litro. Calcule un intervalo de confianza del 98% para el cociente de varianzas, sigma 1 al cuadrado entre sigma 2 cuadrado, y para el cociente de desviaciones estándar, sigma 1 entre sigma 2, donde sigma 1 al cuadrado y sigma 2 al cuadrado son las varianzas de la población del contenido de ortofósforo de la estación 1 y la estación 2 respectivamente. Entonces, podemos identificar del problema los datos para cada población o para cada muestra. Para la estación 1, que podemos considerar como la muestra 1, la desviación estándar es 3.07 y fueron 15 muestras. Para la población 2, fueron 12 muestras, podemos considerarlo como la estación 2 y tuvieron una desviación estándar de 0.80. Entonces, con estos datos, ya tenemos lo necesario para encontrar nuestro intervalo de confianza. Entonces, del problema y esta información, para la estación 1 tienes una muestra de tamaño 15 y una desviación estándar de 3.07. Mientras que para la estación 2, una muestra de tamaño 12 y una desviación estándar de 0.8. En este caso, los grados de libertad son B1 y B2 como N1-1, que son 14, y B2, N2-1, que serían 11. Y con la confianza del 98%, alfa sería 0.2, alfa sobre 2 sería 0.01, para encontrar nuestros valores críticos. Y entonces aquí, nota que necesitamos los valores críticos 14, 11, perdón, los grados de libertad 14, 11. Y para la fórmula, bueno, pues ya tenemos S1 y S2, podemos tener sin problemas S1 cuadrado, S2 cuadrado. Lo único que nos falta son los valores críticos de la distribución F de Fisher, que serían F de 0.01, 14, 11, y F de 0.01, 11, 14. Entonces vamos a encontrar esos valores. 14, 11 y 11, 14 con una probabilidad en la cola de 0.01. Y aquí está, 11, aquí nos falta el 14 y 14 y también nos falta el 11 con una probabilidad de 0.01 en la cola derecha, es decir, un acumulado de 0.99. Es decir, necesitamos trabajar estas filas con los acumulados, no los acumulados, con los grados de libertad interpolados. 11, 14, será utilizar estas dos columnas. Y para el 14, 11, estos pares de columnas para hacer las interpolaciones adecuadas. Las parejas serían 12 con 4.40 y 15 con 4.25 para encontrar los grados de libertad 14, 11 y para encontrar los grados de libertad 11, 14 con 10, 3.94, 12, 3.84. Y ahí tendrías los valores. No lo vamos a hacer, te encargo que hagas las cuentas con calma para que puedas encontrar que el valor crítico con un área de 0.01 a la derecha, 14 grados de libertad en B1 y 11 grados de libertad en B2 es 4.33. Es decir, al que estaba acá, 14 con 11, 4.3. Y bueno, por lógica debería estar entre 4.4 y 4.25. En este caso fue 4.3. Y el otro valor, con B1 igual a 11 y B2 igual a 14, B1 igual a 11, B2 igual a 14, pues debe ser un valor entre 3.94 y 3.80. En este caso fue 3.87. Con esos valores críticos y los valores que teníamos identificados del problema, podemos escribir o encontrar el intervalo de confianza del 98% para el cociente de las varianzas, sustituyendo los valores en la expresión del teorema, y ahí tenemos nuestro intervalo de confianza para las varianzas. 3.425
como extremo izquierdo y como extremo derecho 56.991. También nos pedía un intervalo de confianza para las desviaciones estándar. Lo único que necesitamos es tomar la raíz cuadrada de ambos extremos del intervalo. Tomamos la raíz cuadrada y ya tenemos el intervalo de confianza para las desviaciones estándar. ¿Qué podemos concluir que es importante para, como les comentaba, calcular intervalos de confianza para la diferencia de medias? Como conclusión, fíjate que en estos intervalos, ya sea que veas el de las varianzas o el de las desviaciones estándar, no permite la igualdad entre varianzas, debido a que el cociente nunca va a ser igual a 1, porque si te fijas, el 1 no está en el intervalo de confianza. Como el 1 no está en el intervalo de confianza, significa que este cociente nunca va a ser iguales, porque si tienes una división, cuando todas las cantidades son iguales, te queda como resultado 1. Pero como aquí no está el 1 en el intervalo de confianza, al calcular el intervalo de confianza de una diferencia de medias, se debe asumir la diferencia entre varianzas en este problema. Si hubiese pasado que en este intervalo queda el 1, pues entonces, al momento de calcular un intervalo de confianza para la diferencia de medias, debes asumir la igualdad entre varianzas. Entonces, esta es la relación que tiene este intervalo de confianza con el intervalo de confianza para la diferencia de medias. Ya tenemos un ejemplo y una utilidad de este intervalo de confianza. Nos vemos en otra sesión.